Señores, 9:22 de la mañana, alguna información internacional que está llegando. Interesante lo de Venezuela, ¿verdad? Donde hay un conteo de votos que no es avalado por el candidato opositor Enrique Capriles, que va a impugnar las elecciones el próximo mes, que comienza mañana, en mayo. Interesante, digo, en el sentido de que el conteo de votos señala que los votos que han venido del exterior han reducido la diferencia entre Maduro y entre Capriles. Nicolás Maduro, que estará en los próximos días aquí en nuestro país. La diferencia ahora es de 1,49% a favor de Nicolás Maduro, pero falta todavía bastante con respecto a la cantidad de urnas, vamos a llamarles así, que de alguna forma estaban en carácter de revisión. Por el otro lado, el tema de la corrupción sigue siendo muy fuerte, ¿verdad? A nivel mundial se ha hablado en todos los sentidos de corrupción, por ejemplo en la República Argentina en los últimos días, pero ahora vean que fuera del escenario político, más concretamente en el escenario del fútbol, se llega a la conclusión de que João Havelange aceptó sobornos en la FIFA. El brasileño renunció, como ustedes saben, luego de que un informe interno confirmara que recibió dinero, un dinero muy importante, un dinero que de alguna forma fue para el bolsillo de Havelange. El texto que ahora prácticamente en el término de la investigación de Havelange se estaba realizando, dice que de alguna forma también vincula a su yerno Ricardo Teixeira y al paraguayo Nicolás Leos, que renunció también esta semana a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Estarían de alguna forma involucrados. El escándalo de corrupción estalló con el informe que emitió Hans-Joachim Eckert, el presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA, del dinero que pasó por el grupo ISMM. Existe la certeza de que se desviaron cantidades considerables hacia Havelange y Teixeira, así como al doctor Leos, sin que pueda demostrarse que se haya prestado servicio alguno por ello hasta el momento. El comunicado dice que los pagos también se llevaron a cabo mediante empresas ficticias con el fin de encubrir a los verdaderos destinatarios y que se realizaron entre 1992 y mayos del año 2000. Sin embargo, el texto se pregunta de forma crítica si el suizo, por ese entonces secretario general del organismo, no debería haber sabido que ISL, que quebró en el año 2001, realizaba esos pagos que se creen serían millonarios. ¿Qué tema el de la corrupción, doctor Evergato, Buen día. ¿Qué tema? Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿qué tema, ¿Qué tema? ¿Cómo los procesos de corrupción llegan a saberse? Eso es lo que sorprende, ¿verdad? Pero a su vez suscita una inquietud adicional. ¿Cuánto no se sabrá jamás de estos problemas internacionales de corrupción, como los que están sucediendo en la Argentina, ¿verdad? Sí. Fase de investigación, o en Paraguay, que se dice que es una gran olla que se cuece, la combustión la genera la corrupción, ¿verdad? Sí. América Latina parecería que está asediada por estos problemas, ¿no? Sí, y también los casos europeos, ¿no? Los que se han dado. España, por ejemplo, la situación crítica que se le ha planteado al rey Juan Carlos, por ejemplo, a la realeza en general. Exactamente, que llevó a que la realeza esté severamente cuestionada. Sí, sí. Bueno, el tema de la FIFA tampoco se reduce a Latinoamérica, es un problema mundial, ¿no? Sí, se dice que es la multinacional más poderosa del mundo. Exactamente. Todo eso pone en cuestión
el sistema económico internacional. El propio capitalismo está siendo juzgado en la medida que parecería que genera, favorece o ayuda a la corrupción, aunque no debe olvidarse que también en el socialismo, en los años del socialismo sí, real, claro, la corrupción era un dato contemporáneo, ¿no? Sí, y permanente y escandaloso. Exacto. Bueno, doctor Evergato, ¿usted está sorprendido por esta acumulación en los últimos días de presuntas candidaturas, algunas a las intendencias, otras concretamente ligadas ya a cargos nacionales? Bueno, la del doctor Tabaré Vázquez no nos debe sorprender de ninguna manera, pero se está hablando de múltiples candidatos para Montevideo en el Frente Amplio, se está hablando de esa coalición, no sé si es un término adecuado utilizar, entre blancos y colorados para las elecciones departamentales de Montevideo. Algunos dicen que hay intención de, después de este primer paso, dar el segundo y ver si en Canelones no se puede hacer lo mismo. Y bueno, el anuncio de Fernando Amado en las últimas horas de que le gustaría ser candidato a la intendencia. Es decir, ¿estamos a cuánto de las elecciones todavía? Estamos cerca de 2 años, un poco menos, pero sí, estamos a un plazo considerable. Pero Uruguay tiene una performance conocida, es decir, los últimos 2 años progresivamente van calentando el clima preelectoral hasta que el último año se convierte ya en más que preelectoral. Yo diría que es un electoralismo contenido hasta llegar a la culminación de noviembre, y estamos en esa etapa, favorecida además por el resultado de las encuestas, que está mostrando, Jorge, cierta paridad entre los partidos, entre, digamos, el Frente Amplio y la oposición blanca colorada, lo cual estimula la puja por el poder, ¿verdad? Claro. El hecho de que Tabaré Vázquez no defina es un factor importante además, porque es sabido que Tabaré es un factor importantísimo para definir la posibilidad de que el Frente nuevamente ocupe el gobierno. Casi todas las encuestas han marcado con muchísima claridad que hay una realidad con Tabaré y una totalmente distinta si él no es el candidato. De modo que esta duda metafísica, hamletiana, diría yo, de Tabaré agita las aguas, ¿verdad? La posibilidad de que él pudiera no ser candidato es un estímulo muy fuerte para ambos partidos tradicionales. Claro. Yo personalmente creo, Jorge, que va a ser candidato. Sí. Hay quien dice que no es un capricho, ¿sabes, Ever? Porque este tipo de cosas donde la información es muy plana y no entra en aguas profundas, permite de pronto algunos rumores. Claro. Y se dice que Tabaré aceptaría con algunas condiciones, eso está claro que siempre es así, incluso en los otros partidos también, pero especialmente en el Frente Amplio, de algunas medidas que en el caso de existir un nuevo gobierno del doctor Tabaré Vázquez, no se querrían tomar decisiones que postergara esta administración. No, yo estoy de acuerdo, Jorge, contigo. No creo, cuando dije hamletiano, sí, me referí a esa duda existencial, sí, a esa duda profunda, que no es una duda meramente táctica o una duda escénica, es una duda profunda de un candidato que siente que hay factores que lo impulsan a tener que tomar la conducción de la coalición, pero también hay factores que lo disuaden, ¿verdad? El Frente Amplio no es una colcha de retazos, como se dijo en un momento, pero es una coalición que en momentos se ha mostrado más fuerte y en momentos se ha mostrado mucho más débil. Yo creo que este gobierno ha acentuado la debilidad de la coalición como tal. Coalición es una serie de partidos que se unen en un acuerdo electoral y programático a efectos de conducir la cosa pública. Chile, por ejemplo. Chile, por ejemplo, ahí está, que está renovando ahora su coalición, ¿verdad?, con posibilidades de que Bachelet vuelva, etcétera. Ahora, la coalición Frente Amplio, me parece que es bastante notoria
que ha acentuado en el último año, yo te diría, ha acentuado sus divisiones, ¿verdad? Ha acentuado esa vieja, digamos, división que existe entre una izquierda moderada y una izquierda más radical, más dogmática o más revolucionaria, como quieras, cada uno la denomina como le parece, pero lo cierto es que esa división que siempre ha existido en el Frente Amplio, que es constitutiva, se ha acentuado en este último año. Y tanto es así que notoriamente se está hablando ante la posibilidad de que blancos y colorados puedan realizar una unión, como tú decías, una coalición o lo que fue, o un nuevo partido, que técnicamente, aparentemente sería lo único que pueden hacer. También en el frente hay una respuesta a eso, y la respuesta pasa por el lado de sus propias divisiones, ¿verdad? Así que se habla de la candidatura de Sendik, y encabezando un grupo, de la candidatura de los socialistas, que es Daniel Martínez, que es el partido que tiene más adherentes dentro del frente. sí. Se habla de una necesaria candidatura de algún representante del Frente Liber Seregni, es decir, hay por lo menos 3 candidatos, con la particularidad, Jorge, que este tipo de divisiones se reproduce con cambios y a un nivel diferente, pero se reproduce en el plano sindical, ¿verdad? Ajá. Donde mañana, por ejemplo, van a hablar 3 sindicalistas diferentes. Cierto. Uno representando al Partido Comunista, es decir, la izquierda clásica, si tú querés, la izquierda ortodoxa, la izquierda marxista. Otro representando a los funcionarios públicos, con una realidad propia muy especial, pero con una orientación ideológica bastante radicalizada. Pequeño burguesa, decía un amigo mío, pero a veces las pequeñas burguesías son las que ideológicamente tienen posiciones más fuertes, más dogmáticas, y por otro lado el Frente Liber Seregni representando la izquierda moderada. Y aquí quisiera señalar una cosa importante: parece ser el grupo más cercano a Tabaré Vázquez. Sí, sin duda. De modo que, volviendo a ese dilema hamletiano de que hablábamos recién, es el que tiene más incidencia sobre las posiciones de Tabaré. Tabaré seguramente no va a conducir un gobierno donde él hipoteque su prestigio como conductor. Él lo que demostró fue, en su periodo, que tomando una coalición que también era débil, que también comenzaba el difícil ejercicio de gobernar, él la logró domeñar, logró vencer las dificultades y conducirla con mucha coherencia en la gestión del primer gobierno frentista, ¿verdad? Tarea nada menor. No, claro. Nada sencilla. Claro. Ahora, yo no creo que Tabaré, que es un hombre con una personalidad muy definida y con un prestigio muy fuerte en el país, esté dispuesto al final de su vida a, digamos, poner en riesgo todo eso que logró en su momento. De manera que ese es un factor fundamental en definitiva, digamos, decidirlo por la candidatura o no. Es tan fuerte ese tema que yo creo que va a lograr vencer las dificultades ideológicas. Pero, como tú sabes, las convicciones es siempre una parte de la persona difícil de domeñar, difícil de cambiar. El Partido Comunista tiene muy poca representación electoral. Las últimas encuestas le dan menos del 2 del Frente Amplio. Tiene, sin embargo, una fortísima representación a nivel sindical, cerca de un tercio aproximadamente son las secretarías que maneja en ese plano, más una definición ideológica muy clara que no puede permitir que se vaya desdibujando al grado de que el partido no represente un grupo muy definido. De manera que eso también juega. El MPP, fíjate tú, sí. Todo un tema. ¿Por qué digo? Porque el MPP comenzó este periodo electoral siendo por mucho el partido con más apoyo de la gente, de sí. los frentistas, ¿verdad? Sí. Tenía más de un 30 y pico % cierto. de adhesión.
Las encuestas ahora lo están dando muy debilitado y con una tendencia muy fuerte a seguir perdiendo votos. Eso ha generado dos cosas. Por un lado, dentro del MPP una preocupación muy intensa por lograr readquirir el perfil que perdió. De manera que hay reuniones periódicas, acaban de editar un documento muy interesante donde insisten con ciertas posiciones que eran las anteriores a este gobierno, y una tensión muy particular entre el gobierno, entendiendo por tal aquellos que ocupan cargos públicos, que en gran medida está representado por el MPP, pero el MPP como grupo político no está totalmente en sintonía con estos dirigentes, de manera que allí también hay un foco problemático que está incidiendo en estas decisiones. ¿Cuál es el grado de cercanía entre el MPP y Tabaré Vázquez? Yo no tengo ninguna duda, Jorge, que Tabaré Vázquez y Mujica se llevan bien personalmente, han tenido siempre canales de comunicación abiertos, muy fluidos, y en ese sentido creo que se han ayudado mutuamente, pero no creo que ocurra lo mismo con varios de los dirigentes del MPP que sienten que Tabaré Vázquez está cada vez más lejos, o por lo menos muy lejos, de sus posiciones ideológicas. De modo que ahí tenemos otro foco de tensiones. El Partido Socialista. Partido Socialista, partido tradicional en la izquierda uruguaya, ¿verdad? Que siempre ha jugado un papel de contrapeso sí, con el Partido Comunista. La izquierda uruguaya fue durante muchísimos años una dialéctica entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿verdad? Con aquellos frentes que cada uno de ellos, subfrentes que inauguraba, etcétera. Una historia muy rica, muy importante y con mucha influencia en la historia del Uruguay, la forma en que estos partidos se relacionaban. Pero actualmente el Partido Socialista enfrenta una realidad distinta. Es el partido con más apoyo, como decíamos, dentro del Frente Amplio. ¿Cómo mantener ese apoyo? Bueno, ahí Tabaré Vázquez, ex integrante del Partido Socialista, podría ser un factor de ayuda. Sin embargo, Tabaré se ha ido alejando, no solo porque ya no pertenece explícitamente al Partido Socialista, sino porque ideológicamente se ha ido alejando de un partido que parece tener una visión del socialismo más chapada a la antigua, aun cuando tiene una lucha interna entre radicales y más moderados. Aún los moderados del Partido Socialista tienen una visión de la socialización de los medios de producción y del discurso clásico de la izquierda marxista que mantiene una vigencia muy fuerte. claro. Esto es congruente con el pensamiento de Tabaré. ¿En qué medida lo es, verdad? Claro, grandes preguntas referidas al Frente Amplio. Y yo te pregunto, ¿y entre los blancos y entre los colorados qué pasa? Bueno. Ahí también unir las piezas del puzzle es complicado, ¿no? No es nada sencillo. Mira, ahí yo te diría dos cosas. La primera, un dato que no se suele observar y manejar, pero que es un pronunciado estancamiento del Partido Colorado, que no ha crecido en las estadísticas electorales, en los sondeos electorales, sí. ¿no? Lo que podía pensarse que la personalidad de Bordaberry podía impulsarlo a crecer. Lo cierto es que se ha quedado en porcentajes que rara vez superan el 20% y más bien tienden a estacionarse en el orden del 18% del electorado. Entre un 16, 17 y un 20 del electorado, pero con tendencia al estancamiento, lo cual genera legítimas preocupaciones. Por otro lado, un Partido Nacional que ahora ha conseguido una división en dos alas bastante nítidas, ¿verdad? Da la impresión de que ya no hay espacio para más grupos que los 3 o 4 que están en este momento pujando, y yo te diría que mi impresión personal como analista es que no pueden pasar de 3. Hablo de el grupo de la Calle Junior, hablo del grupo de Larrañaga y el grupo de Abreu, ¿verdad? Sí. Esos son los que parecen tener más potencialidad.
Y ahí también la puja es importante, con dos alicientes. Las cifras de apoyo al Frente Montevideo son más descendentes que las cifras de apoyo al resto del país. De manera que ahí se plantea un, como diría, un dilema y una mesa servida y tentadora. No sería poco lograr la recuperación para los partidos tradicionales de el escenario montevideano, una intendencia que ha sido clave en el gobierno de este país, ¿verdad? Y que el Frente hace 25 años que maneja con mejor o peor fortuna. Lo cierto que desde que el Frente está instalado en Montevideo, este es el momento donde muestra más debilidades y donde, por razones propias o ajenas o de contexto, no lo quiero analizar ahora, la intendenta ha tenido menos suceso, ha tenido fracasos sucesivos. Ese escenario... Aunque heredó cosas, te digo... También. Muy complicadas, ¿no? Sí. Yo por eso te dije que no quería hacer un análisis de la intendencia, porque es un análisis muy complejo, muy complejo. Hay que irse un poquito para atrás también. Exacto, donde se recibe una herencia terrible, donde se recibe un panorama sindical muy adverso, muy difícil de manejar, donde se recibe procesos sociológicos de los montevideanos muy profundos que tienen que ver con el futuro del país, esta marginalización creciente. Ayer estuve en el estadio de noche, en un partido donde no pasó nada, sin embargo hubo algunos forcejeos con la policía que más que nada lo que muestran, Jorge, es un estado de ánimo de la población irascible. Exactamente, y lo has definido muy bien. Irascible, molesta, enojada. El Sí. policía es una mala persona a priori, ¿no? Sí, no, si no está de nuestro lado. Exactamente. El canto, botones, la reacción de la policía, una reacción en alguna medida poco esperada, poco temperada, una reacción más bien violenta de la Destemplada. Destemplada, esa es la palabra que no me salía, correcta Sí. palabra. Bueno, todo eso genera un panorama muy difícil y un departamento tremendamente complicado para manejar. La basura, por ejemplo. ¿Cómo arreglar el problema de la basura en Montevideo? Sí. No en la Rambla de Pocitos, donde también hay problemas, sino en Maroñas o en El Borro, donde es un problema hasta de seguridad personal de quienes recogen la basura. Bueno, toda esa problemática, donde Ana Olivera es un peón de todo eso, probablemente yo tengo la impresión de que tampoco tiene una personalidad tan fuerte, ni tiene los apoyos políticos necesarios, ni tiene las estructuras ideológicas como para ayudarla a cambiar todo esto. Pero en fin, este panorama atractivo lleva a blancos y colorados a esa unión, a ese proyecto de unión tan discutido en este momento. Yo leía hoy de mañana en el diario que hay una pugna entre colorados y blancos, Gandini y Alonso Sí. se proclama como candidato por el Partido Colorado. Gandini entiende que el candidato o los candidatos tienen que surgir del propio acuerdo, lo cual parece lógico. De modo que ese acuerdo también está cuestionado. Yo personalmente te diría que creo que va a salir, porque es la única chance que tienen Sí. blancos y colorados de lograr algo, ¿no? Sí. En ese sentido es compartible lo que dice el doctor Tabaré Vázquez, que dijo los otros días que esta alianza era producto de la resignación, es decir, yo diría de vencer la resignación de perder en el departamento de Montevideo. Pero a mí en el fondo me parece que también no es una alianza que les guste a todos, sino que es el único procedimiento que tienen para saltar el puente si es que llegan a hacerlo, porque nada asegura que esta alianza, de alguna forma, más allá de la disconformidad que se pueda tener, más allá del desgaste que naturalmente produce en una fuerza política el estar 25 años en el poder, nadie asegura que un acuerdo de este tipo le signifique la victoria.
Por supuesto que no. Vamos a ver qué es lo que ocurre, Es ¿no? un factor que eventualmente puede pensarse que ayuda, no más que eso. Ah, sí, sí, y yo creo que el Frente Amplio va a tener, eso sí, por lo menos en el departamento de Montevideo, va a abrir un poquito los ojos, ¿no? Es decir, ya no se trata, ya lo dijo Sendik, ya no ganamos con una heladera. Sí, 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 ya no ganamos con una heladera de candidato. Se sonreía los otros días hablando con él aquí en este micrófono. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede es que ya hay una campaña, o una carrera, mejor dicho, una carrera electoral que se ha lanzado, que se observa en los diversos partidos algunas personalidades que están dispuestas a tomar la responsabilidad de ser candidatos tanto para las elecciones departamentales como para las elecciones nacionales. Exacto. Vamos a ver eso, qué efecto produce en el país, ¿verdad? Y yo te diría, Jorge, si me permites Sí. una acotación, ¿qué efectos tiene la eventualidad de un acuerdo departamental sobre las elecciones nacionales? Eso es interesante. Anteriores, pero que se jugarían con el acuerdo ya establecido y constituido entre blancos y colorados. ¿Ayuda en la votación nacional al candidato blanco o al candidato colorado el hecho de tener un pacto que va a funcionar 3 o 4 meses después a nivel departamental? ¿Qué incidencia tiene? Esta es una pregunta que yo no he visto que esté ni formulada ni tratada de evacuar. Claro. Y que me parece muy importante. Pablo Mieres sostiene que no va a ser favorable, y Pablo es alguien que sabe bastante sobre este tipo de temas. Bueno, él es un sociólogo, claro, digamos, especializado en estos temas, sí. Y allí que el Partido Independiente, respecto al cual no quiero comentar como analista, claro, porque no me compete, pero sí decir que mantiene una línea de total independencia de estos acuerdos. Claro, vengan claro, de donde vengan. Claro, el Partido Independiente que ha tenido errores, ¿no? Esto me corre por mi cuenta. Por ejemplo, su figura más representativa no ha sido candidato, lo cual le ha quitado visibilidad en los hechos más importantes, más allá de que siempre se acude a él y se le convoca a él cuando hay asuntos nacionales de importancia por parte del Poder Ejecutivo, pero le ha quitado escenario, le ha quitado cancha, ¿no? Pablo tiene que realmente revisar, y todo el Partido Independiente, esa actitud. Estoy mirando en estos momentos la asunción de los reyes en Holanda. ¿Qué vigencia le das a todo esto que provoca en nosotros curiosidad? Porque la reina es una argentina. La Argentina en este momento está pasando por un momento brillante, ¿no? El Papa, Messi, la reina de Holanda. Exactamente. Reina consorte. Es distinta a la reina Beatriz que estaba, ¿no? No, por supuesto. Consorte en la medida que no goza del rol de reina directa. Exactamente, como lo tenía Beatriz. Es la esposa del rey. Exactamente. Bueno, la realeza es todo un fenómeno. Yo te debo decir, Jorge, que para mí, un viejo republicano, la realeza es un fenómeno que me parece muy lejano. Es decir, tengo un rechazo por razones de piel bastante irracional, por lo demás, con la monarquía. No me gustan las monarquías, pero en Europa, en algún país, han sido muy funcionales a la estabilidad política, ¿verdad? En la medida que el monarca se limite a ser, como es actualmente la realidad, un jefe de Estado, que solo actúa en momentos de crisis de los partidos políticos, ayudando a la designación del primer ministro. Para decirlo de otra manera, es un régimen que funciona muy bien en el parlamentarismo, ¿verdad? Donde el poder está en el parlamento y está en la designación del primer ministro, pero donde el monarca, jefe de Estado, actúa como poder moderador, ayudando a la conformación de gobiernos en determinados momentos. Se dice, por ejemplo, que si Italia hubiera tenido un monarca, que no lo tiene un presidente de la República, que es quien hace el poder. Sí, tiene a Berlusconi.
Bueno, también. Sí. Sí, también. Las patologías tienen muchos países. Sí, sí, sí. Es bastante normales. Sí, sí. Pero lo cierto es que el presidente de la República, en la medida que es un cargo adventicio, que dura X años y demás, no tiene el prestigio o la fuerza de implantación que podría tener una monarquía que ayudaría a ciertos arreglos constitucionales. Esto es lo mejor de sí mismo que dicen los monárquicos, ¿no? Uh-huh. A mí no me gusta, pero admito que para los argentinos puede ser un motivo de legítimo orgullo, ¿no? Claro. Como tú decías, Messi y la reina de Holanda. Sí, y el Papa. Papa, ¿no? Naturalmente el Papa. El Papa como figura máxima, ¿no? Jorge, el miércoles que viene no voy a estar porque estoy... en la Feria del Libro de Buenos Aires, me imagino. Me imaginé, ¿eh? Sí, sí. Hace años que nos conocemos, ya sí, sabes sí. cómo me conduzco. Pero hay un tema que hoy no tocamos, pero sí. que me gustaría, que es un poco el análisis de lo que significaron las elecciones paraguayas. A ver. Que no he visto nadie que las analice en sus repercusiones sobre el Mercosur, ¿verdad? ¿Tiene muy importantes? Yo creo que tiene. Yo creo que ha demostrado en qué medida el Mercosur actuó con una ceguera, con por una favor. miopía moral e intelectual absolutamente lamentable. Fíjate tú, Jorge, que el Frente Guazú, que era el que impulsaba al presidente de la República, Lugo, destituido, prácticamente no obtuvo ninguna votación significativa. Ridícula. Pero pensemos en Lugo en términos personales, humanos, ¿no? Es decir, independientemente de que haya sido elegido por los paraguayos en su momento, como fueron elegidos también los parlamentarios que lo echaron. Lugo dio muestra de una hipocresía muy grande en muchos sentidos, en su vida personal, ni que hablar. Quebrando los votos que pertenecen, digamos, a un quehacer que hace a su fe católica, con un montón de hijos que hacía que en Paraguay se dijera que todos los votos que logró Lugo eran de sus hijos. Tanto que creo que lo señalás muy bien, porque debilitó lo único que tenía, que era su patrimonio moral. Sí. Un individuo que no tenía patrimonio político, tenía un patrimonio moral. Sí. Las sucesivas paternidades derribaron lo único que lo sostenía, ¿no? Sí. Ahora yo te digo, digamos muy brevemente, porque sé que estamos al final de mi intervención, pero muy brevemente, se demostró que el pueblo paraguayo no había entendido en ningún momento que hubiera habido un golpe de Estado. Se demostró que el que ganó, Cartes, del Partido Colorado, es quien fue acusado con más fuerza por Lugo, por Brasil, por Argentina, por Uruguay, de ser el promotor del golpe de Estado, ¿verdad? Sí. El protagonista del pseudo golpe de Estado fue nada menos que Cartes. Ahora tiene que llamar a Carter a invitarlo a que se reintegre al Mercosur. Se demostró que el pueblo paraguayo no entendía para nada que hubiera un proceso espurio de golpe constitucional para sacar a Lugo. Y todo eso que se hizo no fue aprovechar un momento para hacer ingresar a Venezuela por la puerta de atrás del modo más hipócrita posible. Nadie se hace una pequeña autorreflexión. Hablo de Mujica, hablo de Rousseff. Esquivan, nadie dice nada. Pero aún te digo, Ever, a mí me extraña enormemente de Dilma Rousseff, que me parece una figura interesantísima, ¿verdad? A mí también. Que le ha pedido aparentemente a Cartes que se comprometa para el retorno de Paraguay al Mercosur, que no va a rechazar a Venezuela. Me parece muy similar a lo que Argentina con el gobierno de Kirchner ha hecho con Uruguay, es decir, tirarle el peso de su tamaño, ¿verdad? A un país como Paraguay tan lastimado, justamente por estos tres países. Sí, realmente lamentable. Ever, buen paseo y compras por la Feria del Libro.
A pesar de que yo sé que vas a la Feria del Libro, mirás y después compras en las librerías. Ah, por supuesto. Voy a la Feria del Libro voy como un show, a las librerías voy como un bibliófilo. Está muy bien, te doy un abrazo grande y después nos contás. Gracias, que pase Jorge. muy lindo, ¿eh? Gracias. Chau. Chau.